ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Hoy día desayuné una marraqueta, pero no fue como todos los otros días. ¿Por la disputa con Bolivia? Sí, me dio como angustia comerme mi marraqueta con huevo hoy día en la mañana. ¿Ya? ¿Qué es esto de que no es de nosotros, perdón? El pan batido, el pan francés, la marraqueta. ¿Qué es esta alerta culinaria? Esta ofensiva internacional. El gremio de panificadores de La Paz, Bolivia, anunció una ofensiva para lograr el reconocimiento internacional de la marraqueta como un pan de origen boliviano. No. Patrimonio de la humanidad. Yo no sé qué, no sé, hoy día... ¿Le llaman igual marraqueta, le dicen? No, porque la marraqueta es Pan un nombre de batalla. chileno. Pan de batalla le dicen. Que no te escuchen. ¿Tú sabes por qué se llama marraqueta? Y ahora nos vamos a la Es un- historia, ¿cachai? Es un panadero francés que llegó a Chile y quiso hacer algo parecido a la baguette. Entonces, y el apellido del caballero francés era Baguette. No, perdón, No. Marraquette. Echaste a perder la talla, pucha. ¿Por? Porque lo dijiste mal. Pero ya no importa, sí. No, se entendió igual, digamos. Ya bueno. El caballero si se hubiera llamado el caballero que lo inventó en Francia se llamaba Baguette y el caballero que lo inventó en Chile se llamaba Marraquette. Pero la marraqueta es una cuestión Ya, no tenía idea. Esa historia está buena. particularmente sudamericana porque es un pan que en rigor son 4 panes. Claro. Son 2 panes. 4. No, Vamos a empezar esa discusión. no. La discusión. Uno dice Bueno, que ok. es el 2, que ese es 1. Sí, la marraqueta son 2 tubitos, no sé cómo decirle, 2 cositos. Entonces cuando dientes, gracias Camila, 2 dientes. Eso es una marraqueta. Cuando está todo así grande son Es un 2 pan. marraquetas. Ya que trajiste ese tema controversial y que puede una vez más enturbiar nuestras relaciones con Bolivia, ¿viste la foto de la marraqueta boliviana? ¿Es igual a la chilena? ¿Tiene 2 o 4 partes? La foto yo la vi igual. Es la misma marraqueta. Eso vi yo. De hecho, me metí a la página web a buscar como la información, no de nuestros medios aquí Yo creo que reaccionando a la noticia, sino que a la página de los panificadores, y la verdad es que me costó encontrar la información. Yo creo que los panificadores chilenos tienen que hacer... Tienen que hacer un comunicado al respecto. Sí. Sí, pues, ¿qué es esto? Ya no- Pueden dejar así la autoría de la barraqueta, hermano. que perdamos el pisco y la marraqueta al Sí, mismo ya, tiempo es mucho. demasiado. ¿Pero quién ha dicho que hemos perdido el pisco? Pero hacen la pelea los peruanos igual. Llama que dice que los mejores que dicen que es un Sour. pan, los bolivianos dicen que es un pan y maravilloso. Sin igual. Que incluso ha cruzado fronteras. Este chiste, pesa la zanja. Gran encuadre, gran Es un encuadre. puente, es un puente. No, pero un puente. es distinta, es Solo como lo pasamos distinta, por no es como, o sea, es como con unos dientes pero más gorditos. Es rara, no es igual a la nuestra. No es igual. Y se llama pan de batalla, por lo tanto no tenemos por qué entrar en una denominación. Y es como de más origen. tostadito. Te digo, por lo que veo en las fotos de los panificadores de La Paz, Bolivia, es como más parecido a una chabata, lo que tampoco es malo. Pero no es lo mismo que nuestra marraqueta. Vamos a dejar instalado ese debate. Me parece... Y eso que no habíamos podido terminar el debate interno de si está pan batido, pan francés. Claro. O sea, ya peleando. Ni siquiera hemos Ojalá terminado. Ojalá esto no Claro. una. Tal vez es una analogía, tal vez. Una analogía de lo que nos pasa en la política en tantos lugares. Mira, qué impresionante. Igual. Oh, Sebastián ¿Cómo estoy haciendo Bowen. esos Natural. vínculos? ¿Ah? ¿Cómo estoy haciendo esos vínculos? Sebastián Oye, Bowen, te llegaste voy a bien, presentar yo creo que no tengo y idea dale de con qué vamos a eso. hablar. No, pero dale con eso. Te Llegaste voy a marraqueteado. presentar y das con eso, dale. Sebastián Bowen, sociólogo, director ejecutivo de Déficit Cero. Bienvenido, Sebastián. Un gusto. Muchas gracias, Piedad. Rodrigo Mayorga, profesor, historiador y antropólogo educacional, director de Momento Ciudadano. ¿Qué tal? Y nos trae una novedad sobre un libro del que nos va a contar. Y otra novedad, traigo 2 novedades. 2 novedades Bien. nos va a contar. Y con Luz Poblete, psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, secretaria general de la Facultad de Economía, Negocios y Gobiernos de la Universidad San Sebastián. Sin Bienvenida, novedad Luz. por aquí. Sin novedad. Sin novedad por Todo aquí. tranquilo, sin novedad. Para ponerle final a esta polémica, digamos que Vicuña Maquena dice que el pan dataría de 1648, llamada pan francés en aquel entonces, pero fabricada por el español Ambrosio Gómez en el sector de la Chimba. La historia también atribuyó su llegada a dicho país a medio de 2 hermanos panaderos franceses de apellido Marraquet o Terán Marraquet. Pero
¿Por qué llega la marraqueta a Perú y Bolivia? Por la guerra del Pacífico. ¿Ves? Ahí está la verdadera Según historia. Vicuña Maquena. ¿Ves? Existen dos versiones sobre su Por eso origen se en llama Bolivia. batalla, La por eso primera se llama pan de batalla. Pan de batalla, sí, es por eso. O sea, la batalla. Mira, el diario La Patria Pacífico. Bolivia tiene una nota al respecto y puse control F Chile y ni siquiera aparecemos en la nota. Así el ninguneo. Lo que está claro, Luz, es que la marraqueta en Estados Unidos hoy no fue más grande ni el tema es dulce. No fue ni más crujiente, ni más Portugal dulce, tampoco. ni más calentita, ni para Portugal tampoco. Pero Sí. tú, Yo vi visto. Julio Martínez no pasa de moda. Esto es justicia divina. Sí, así dicen. Así dicen. Sí, después del show que se mandó el presidente Donald Trump. con defender lo indefendible e intervenir, por lo que yo escuché. Donald Trump ha hecho de todo y va a seguir haciendo de todo y bien la OTAN y todas esas cosas. ¿Cómo no le saca una tarjeta roja a un jugador? Es decir, Claro, es claro. un pelo en la cola esa Impresionante, cuestión, ¿no? ¿eh? Impresionante. No deja de ser. Así Ni es, siquiera Pablo, le va a sacar tarjeta amarilla y lo va a echar. ¿Cachai? Es Exacto, como... no, está lleno de Iba a ser- respeto Vamos a y todo empezar a eso. sacar él tarjetas amarillas y rojas. Impresionante. No deja ahí de sorprender el caballero. Pero ¿Te conmovió el llanto de Cristiano Ronaldo? Es que acuérdate que hay gente que ama y odia. Yo no tengo nada con ninguno, ni Messi ni Cristiano Ronaldo, pero no, fíjate, como que... Sí, qué pena. Pero así como también me dio pena, no sé, el de otros futbolistas que juegan su último mundial. Bociña, por ejemplo. Bociña me dio más pena, Oye, pero Aldo, ¿tú que eres un hombre de tantos mundiales? Sí. por decirlo. Tengo la sensación de que este mundial ha estado muy entretenido. No, muy bueno, sí. Estoy de acuerdo con el Mundial del 64, de hecho. De 64 equipos, el próximo. Ah, ya. Y 6 países. ¿De Cosas- qué? Está hablando de... ¿Cómo no fue el Mundial en el 62? cuerpo, Muchísimos dije yo. mundiales. Tantos Muchísimos. mundiales. No, mientras más. Porque además los equipos chicos pusieron sus cositas arriba de la mesa. Yo encuentro que Está ha entretenido. estado- Ay, lo que era 764. Sí, po. Porque el centenario del Mundial y porque se juega en 6 países. Y porque encuentran que injusto que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan solo un partido. Entonces quieren darle un grupo a cada país. O sea, que se juegue más. Qué eterno. Se supone que haría como de Sudamérica uno eliminado, ¿no? Uno. Adivina cuál va a ser. No, ya. Pero además hay gente que, Haga la marraqueta en ese partido final. que ante la idea Ahí se dice... juega la barraqueta. Fantástico, vamos a jugar en Mendoza. No, eso no va a pasar porque no puede haber dos sudamericanos en el mismo equipo, por más que haya 64, digamos. Por lo tanto, no es que vayamos todas. Así que elige países del próximo mundial, Sebastián. Por eso lo sé. Porque... Portugal, España, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Mira. Rara la mezcla. Como Iberoamérica más excolonias. Claro. Son 3 continentes. Son 3 continentes. ¿Y sabéis por qué lo hizo Infantino, no? Para darle el mundial del 34 a Arabia y Asia. Para que corriera más rápido la. Bueno, en fin. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Hombre serio, Infantino. Hombre serio. No, es que la geopolítica está terrible. Está terrible. O sea, Mejor ver no fútbol. la paz, entre esto. No, porque el fútbol es geopolítica ahora. O sea, Sí. O sea, no se puede. Se ha vuelto, sí. Toda esta discusión de la roja igual está. Yo que no soy muy futbolero, entonces me abstraje un poco de qué tenía que ver con la. Pero está muy cruzada por las midterms que vienen ahora en noviembre en Estados Unidos. O sea, Trump en el fondo está jugando todas las cartas que tiene a mano para poder elevar su aprobación camino a esta elección parlamentaria. Y ahí Infantino ha sido bien, ¿cómo decirlo? Servicial, la palabra, servicial. Fíjate que ahí, hoy día juega, por ejemplo, Colombia-Suiza. Pero a mí más me interesa qué va a pasar en la OTAN con Donald Trump y Giorgia Meloni. ¿Tú cachai que Trump insinuó que iba a hacer con una orden de alejamiento para evitar el tema este de las fotos y no sé qué cosa? Ah, ya no bien que terminar. Y además que Estados Unidos vaya una vez más a enfrentarse a la OTAN y que vaya que vaya con prepotencia. Afortunadamente no ganó Estados Unidos ayer, porque ahí sí que habría llegado intratable, claro, ¿no? Claro, no, y eso que, y él mismo ni Pero siquiera va a ayudar a los... suma. Y además que después de que el fin de semana fue la celebración de los 250 años. Sí, Que en el fondo estaba todo cruzado. arruinada por el calor y esas cosas. Exactamente, y con un discurso más hipernacionalista que ninguno hasta el momento. Entonces, digamos, el contexto era, o sea, seguir avanzando en el Mundial, efectivamente. Trump mismo creo que dijo en un momento que él ni siquiera sabía lo que era una tarjeta roja, como que al final tenía que ver con, de nuevo, con mostrarse, con inflar pecho, con decir, Claro, mira con cómo vamos defender a los avanzando. suyos y yo no Claro, bajar. Lejos, la peor declaración es no sé por qué lo suspendieron por un partido que todavía no se ha jugado. Cáchate. claro. Que tiene ese desparpajo. Impresionante. Impresionante. Pero se le llenó la piscina de algas, lo que me llenó de alegría. Pero Porque
se ¿Por qué asemeja a sabes esas cosas? Pero no viste y cambió la piscina que está y se le llenó de algas. Y la segunda que está haciendo en un salón de baile en la Casa Blanca, pero que se ha demorado mucho más de la cuenta, que es muy parecido a Versalles, según dicen. Sí, que le bloquearon Bueno, fondo después en del un concierto momento. que hizo un concierto también. Bueno, No, hizo pelea de lucha libre. Eso, lucha libre. De lucha mixta, en rigor. Sí. capaz que recién a BTS en el salón de baile cuando esté listo. No se La habla, libre y aquí no no se habla de BTS en este almuerzo. programa, ¿ok? Ya pida. Ya, pida. Ok. ¿Con qué quieres partir tú? Con A mí el me gustó la analogía BTS. que hizo. A mí me gustó la analogía que hizo Sebastián con respecto a la política, lo que estabas mencionando antes. Creo que fue un hilo bien fino. Fue tan fino que ya ni me acuerdo cuál fue la analogía, pero... Los panes que todavía no nos ponemos de acuerdo aquí adentro. No, mira, El pero- ponerse o el no ponerse No, de acuerdo. Pero traigámoslo ya que estamos sin pauta, de una manera, porque este es un programa sin pauta, ¿cierto? Esa es la idea. A pesar de los esfuerzos de la Cami de enviarnos siempre la pauta, pero Y de la piedad de hacerla, digamos. le pega hacerla. Y mandarla, no sé, me están ninguneando muchísimo. Pero dale. Mandarla, tienes toda la razón, tienes razón. Sí, yo. Oye, De hecho, hemos hablado toda la pauta en este puto rato. no, pero Sebastián Bowen. tengo la impresión de que ya... Tengo la impresión, pero ustedes saben que yo soy un optimista acérrimo, por lo tanto puedo estar ciertamente equivocado, pero de que ya la confrontación no está pagando políticamente. Esa es mi impresión. Y yo creo que en este momento, entre las cifras de baja aprobación que está reflejando el gobierno, con una política comunicacional que ha tenido más bien fuerte de contraposición, después de cuántos meses en el fondo con gobiernos anteriores, de producir pocos espacios, creo yo, de puentes, ¿ya? Algo altamente necesario cuando estás gobernando, no así cuando estás en oposición o cuando eres parlamentario, que puede empezar, tienes que llamar la atención de alguna manera, digamos, y en eso la polémica rinde su fruto. Pero cuando estás en el gobierno, lo que tienes que construir son justamente puentes, son acuerdos, digamos, para poder avanzar, es conducir. Y en tiempos como los que estamos viviendo, con cifras económicas que no despegan, con una empleabilidad que empieza a generar angustia, tengo la sensación de que empezar, digamos, a construir tu identidad política conduciendo un país a partir de únicamente la confrontación, no está pagando. No está pagando políticamente, no está pagando en términos de aprobación, no está pagando tampoco para conducir finalmente cambios, son los cambios que tal vez el gobierno también quisiera, sobre todo en temas de economía, de seguridad. Así que más bien hago un llamado, o sea, un llamado a que el gobierno actual, en la posición que tiene de liderazgo del país, que tiene que mostrar dirección, conducción, coordinación, protección, convoque a los actores distintos, los siente en una misma mesa y más que ponerse en una trinchera, conduzca. Y yo creo que eso va a ser altamente valorado. Yo creo que tengo la sensación, pero es algo tal vez porque es lo que yo quiero más bien, pero que la gente también va a valorar, oye, ¿sabéis que se aparecen gallos de lados distintos con un mismo propósito que además está sobre la mesa? Si hoy día las voces que están en contra de que el país crezca, de que genere empleo, son muy mínimas, hay bastante acuerdo en esa materia. Entonces tienes la cancha preparada para construir un acuerdo pro crecimiento. Entonces no nos caigamos en las peleas más chicas que pueden ser, no quiero meterme con el pan batido, ni con el pan francés, ni con la marraqueta, porque son una pelea chica, digamos. Pero no caigamos en si la marraqueta es de Bolivia o de Chile, porque sabemos de quién es. Ya, pues cerramos, ¿no? Como después de ya está. Ese es como No, esto yo creo que amerita darle una vuelta. Escuchamos recién a la senadora Núñez, que ha sido la defensora a ultranza de la política de los acuerdos, Sí. y que de alguna manera fue Ese rol en el Senado. fue negacionista en términos de que el tema había fracasado. Ella dice que aún hay un margen de esperanza para seguir negociando la mega reforma. Bueno, efectivamente la senadora, como presidenta del Senado, desde el principio ha querido ser un puente y articular las distintas fuerzas, especialmente en el Senado, entendiendo que siempre la Cámara de Diputados tiene su propia dinámica, que suele ser mucho más estridente en términos de sus discursos y de sus posiciones, mucho más polarizada. Entonces siempre está puesta como una esperanza en el Senado de que ahí las cosas van a ocurrir y van a ocurrir bien y va a haber Una discusión sensación como seria, de adultez. profunda, de que es más adulta, más madura.
¿no? Políticamente más madura que el Congreso, sobre todo cuando es un Congreso nuevo, porque también convengamos que es el primer periodo, partido recién en marzo, tiene el mismo tiempo que tiene un gobierno nuevo, entonces ahí también las acomodaciones en términos de qué rol quiere jugar cada una de las fuerzas políticas dentro del Congreso, también se las juega en cada uno de estos proyectos, y especialmente en este megaproyecto. En cambio, el Senado tiene otra participación, intenta mostrar la seriedad de la política. Y creo que en todas las indicaciones que se puedan dar ahora, yo creo que ahí tiene una oportunidad el gobierno de realmente escuchar las distintas posiciones y tratar de llegar a ese esperanzado acuerdo transversal. Ahora, no sé si eso con la postura que tomó el Partido Socialista, que es de ir al Tribunal Constitucional, incluso antes de tener esta discusión, y no darse esa oportunidad, quizás viene de su propia historia de que con este gobierno, digo, la historia, en la relación que ha tenido con este gobierno, que se ha sentido un poco no escuchado. Lo ha dicho la misma presidenta Bodanovich, ha dicho, mira, si usted no me quiere escuchar, entonces voy a alguien que me escuche, esa es como mi impresión. Voy y recurro al Tribunal Constitucional y por mientras en paralelo sigo la discusión, a ver si hay un espacio para tener una conversación y llegar a acuerdos en términos de la mega propuesta. El punto es que se juega mucho el gobierno en este proyecto. Puso todas las cartas sobre la mesa, sabiendo que para poder gobernar necesita estos lineamientos para, al menos en su programa, donde el crecimiento, el empleo, la mejora económica del país ha sido una de sus banderas de lucha, junto con la de la seguridad. Entonces, si no cambia de disposición el gobierno, si no logra unar en la coalición, y me imagino vamos a hablar de eso, de verdad, ¿quién es su coalición? ¿Quiénes realmente van a cooperar con el gobierno para avanzar? ¿A quiénes escucha el gobierno para no quedarse pegado en un estilo de oposición, cuando era oposición, porque ha sido oposición, convengamos, en 2 periodos, con un gobierno de derecha como Sebastián Piñera y en un gobierno de izquierda como fue con Boric? Entonces, ojo ahí, porque no es fácil despegarse de ese estilo y ahora ser el que gobierna y el cambiar, no, ahora sí que quiero conversar cuando nunca he querido conversar antes. Entonces, ¿cómo cambias de ese estilo de hacer política cuando sientes además que tienes el poder? Y yo creo que ahí esa manija la debiera tener, a mi modo de ver, un ministro como Alvarado, un ministro como García Ruminot. Y ahí, con esos puentes, creo que ahí tienen que dar mayor protagonismo a las figuras políticas, a los articuladores políticos, para ojalá en el Senado tener que avanzar y no avance por el lado del Tribunal Constitucional y pues se pueda llegar al acuerdo que tanto se espera en algo que, como recién mencionaba Sebastián, es un anhelo de todo el país, ¿no? Que es el crecimiento económico, y no el crecimiento económico por sí solo, sino que con mayor empleo. Pero tengo una pregunta chiquitita, pero algo que dijiste para saber si lo puedes así como precisar. Pero lo digo desde la ignorancia. ¿Qué es tanto lo que se juega? O sea, cuando tú dices el gobierno se juega mucho en este proyecto. Entonces estoy tratando de reflejar, a ver, ¿qué es lo que se juega? No sé cuánto es que efectivamente se está jugando mucho y cuánto es que ha construido un relato de que se juega mucho como un bastión de identidad política, pero desde el punto de vista del crecimiento hay medidas como los temas asociados a permisos, ¿cierto? Como temáticas asociadas, digamos, a atraer, qué sé yo, facilitar la inversión, como temas también de empleabilidad, incluso la misma reconstrucción, que uno dice, bueno, te lo estás queriendo jugar tal vez en este proyecto, pero ¿estaba la necesidad de jugárselo acá? O sea, ¿qué es lo que se está jugando en el proyecto? Oye, súper interesante. Y lo primero que se me viene a la cabeza es el jugarse. Es el jugársela. No, voy a decir una sola frase, que yo creo que es jugársela, como dices tú, porque hubo un relato demasiado marcado que creó demasiada expectativa. Claro. ¿Has visto cómo el ser humano se queda pegado cuando genera la expectativa? Es como que se rigidiza de que tengo que cumplir. Y es como decir, ¿no te podrás abrir también? Capaz que te resulte por otro camino. Es como, ya estoy sesgado a que eso es lo que me comprometí.
para allá voy con todo y dejo de mirar el resto. Lo que uno le pediría al gobierno es que finalmente abra esas anteojeras y diga, capaz que puedas llegar al mismo objetivo si abres las anteojeras y empiezas a pensar fuera de la caja para poder llegar a ese acuerdo transversal. Y es ahí, yo creo que esa es la disyuntiva que tiene. Y te pongo otro ejemplo como para qué le pasó a Boric con su primer año de gobierno esperando los resultados de la constituyente. Y quedándose pegado incluso en el desastre que estaba pasando con el proceso constituyente, del cual yo misma estaba muy esperanzada, y el desastre que estaba pasando, y seguía pegado con que había que aprobarlo a toda costa y por último después se arreglaba sobre la marcha. En esa lógica de que cuando tú creas una expectativa y además ganas con esa expectativa y con ese programa, no eres capaz de, cuando estás ya con la guitarra en la mano, poder cambiar la melodía. Estas fueron 114 frases, Luz. Rodrigo Mayorga. Sí, no, yo estaba... Yo sé que los dos estamos viendo el rescate del gato que ha acaparado la atención de... Más que siento Gracias que es como es que hay una nostalgia no entera, porque ¿cachai? Que cuando uno ve que la tele nos dice que ese gato lleva 24 horas atrapado en poste, es como... Ese es el Chile que uno extrañaba cuando eso... Claro. Y no sabíamos lo que cuando teníamos. Cuando eso era importante. Sabíamos lo que teníamos, ¿cachai? Están como... todos los bomberos, claro, la policía, un despliegue. Los matinales, o sea, un despliegue largamente. absoluto. Y además el gato como que vi que se bajó, pero bueno. Es el Chile que queríamos. Y el gato baja solo. Y el gato como que lo fue a sacar y se bajó. Sí. Ojalá fuera así Chile. Esa era la época en que la marraqueta era chilena. Esas cosas eran sencillas. Ya, entonces, sí. Pero saliéndonos del gato en el poste, aunque quizá otra metáfora para el día de hoy, el gato en el poste. El gato atrapado en el poste. El gato que está atrapado, que no estaba atrapado. Podía salir caminando. Y que podía estaba salir, gustoso en el podía poste. salir. Que podía no salir estaba bastante atrapado más fácilmente. y pensamos que estaba atrapado. Exacto. Y en verdad Pensábamos no. que tenía. Y el mismo gato quizás lo pensaba. Por eso es lo que decía Luz. No, pero yo quiero dar un punto que decía la Luz que creo que es clave, que es como esta idea de la repetición, como que cuando uno dice esto como que lo viví antes, ¿ya? Y no me refiero al gato, me refiero a todos los gobiernos que están empecinados en algo, me refiero a los procesos constituyentes, cuando vino el segundo, como que uno dice, pucha, ojalá uno pensaría que hay aprendizaje y de repente vemos historias similares. Ahora, claro, también hay una pregunta que es importante, que es ¿hasta qué momento uno puede salir? Porque yo pensaba en esto que decíamos la Luz decía el proceso constituyente. Entonces, efectivamente, esta idea de, claro, se puede arreglar en el camino todo, y llega un momento que dice, bueno, ¿en qué momento... ¿Cuál fue el último momento en que se pudo haber hecho algo bueno, algo desde el punto de vista del diálogo? ¿Y en qué momento ya las opciones son o arreglamos esto o seguimos así? Y claro, y yo creo que el caso del proceso constituyente igual es un ejemplo de algo donde hubo un tema que no se resolvió, que sigue ahí dando vuelta, que quedó latente y que no quiero vaticinar, pero nos van a venir a morder en algún momento. Yo creo que ningún tema sociopolítico se resuelve como cuando miramos para el lado. Ahora, yo creo que... Hubo una reparación maníaca, decís tú. Sí, como que no necesitamos con una constitución. Tal cual. Yo creo que estamos en ese momento, yo lo digo en clase en la universidad, como donde el momento constituyente no se cerró, pero nos hasteamos. Entonces, como que el tema quedó ahí. Se cerró bien, claro. Y claro, y eventualmente eso puede tener consecuencias. Y yo creo que esto pasa. Y aquí yo creo que hay algo que el gobierno todavía no define y que no sé si está todavía ya a tiempo o no, pero que va en la línea del relato. Porque además yo comparto lo que dice Sebastián, yo no creo que se juegue el proyecto gobierno en esto, porque medidas hay muchas. Aquí además la mezcla de medidas sabemos que es enorme, que es de distinto tipo, pero sí hay un juego que tiene que ver con el relato, que es como, y de hecho el hecho que el proyecto se llame de reconstrucción nacional apunta a una lógica de decir, aquí venimos se reconstruye lo que se ha destruido, que es como el sentido que tiene. Esto se podría llamar proyecto de reactivación económica, proyecto de progreso, proyecto de futuro. Y ahí hay un discurso. Y eso conecta, para tocar los puntos de la pauta, con también una, no discusión, pero una diferencia que hubo esta semana entre el ministro Quirós y el presidente Kast en torno a la situación económica del gobierno. Porque efectivamente el relato, para yo poder llevar adelante una agenda de reconstrucción, tiene que haber algo que reconstruir. Y ese relato es el que hemos tenido. Pero lo que también se enfrenta ahora el gobierno, además de la necesidad de convocar acuerdos, que muy bien señalaba Sebastián, tiene que ver con esta idea de que ahora el relato empieza a ser cobrable a ellos. Entonces, esta semana tuvimos al ministro Quirós diciendo como, no, miren, en verdad, no están tan mal las cosas, hay reactivación, está cambiando, en contraste muy directo con
las palabras del presidente en Paraguay, en la gira en torno a la situación económica, en Uruguay también, en torno a la situación económica. Entonces, ahora es interesante porque efectivamente en las declaraciones del ministro Quiroz me parece que señala como que hay 3 buenas noticias. Entonces dice, bueno, está el tema de la baja de las bencinas, otro tema de lo que vaticina del IMASEC después que viene hacia adelante, y luego habla de la aprobación del proyecto de reconstrucción. Entonces, claro, yo creo que también hay una lógica como de ir asociando las buenas señales al proyecto de reconstrucción, y ahí es donde eso genera un desincentivo para la negociación y que yo creo que es bien nocivo. Ahora, por otro lado también, tenemos una oposición que tampoco está de acuerdo. O sea, esta misma discusión que del Partido Socialista, primero el PS con el Frente Amplio ya estaban discutiendo en torno a ir al TC o no ir al TC, o negociar o no negociar. E internamente en el PS también hubo algunos conflictos entre la bancada de los diputados, los senadores, las senadoras más nuevas, las senadoras con más experiencia, como también donde el Senado, las senadoras decían, la senadora Bonovich en particular, que había que negociar, la senadora Chicardini estaba más en la línea del Tribunal Constitucional. Entonces, hay como una suerte de fragmentación que está bien como cruzando el sistema político actual. Y por lo cual yo reforzaría el llamado de mi amigo personal Sebastián Bowen del inicio. Soy menos optimista que él en que se vaya a lograr, pero creo que lo hace mucho más necesario y urgente. En este espacio que muchas veces es regido por los panelistas, Luz propone un tema... porque dijiste que íbamos a hablar de la coalición, de quién conforma la coalición de gobierno. No, a propósito. Y además mencionaste a los articuladores de acuerdo. Me escuchaste, a pesar de estar ahí mirando el gato. Mira, muy bien. Sin la ojo. Soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque el titular cambió ahora, perdón, solo para la gente que no está escuchando, el titular cambió a gato cae y huye luego de 24 horas atrapado en poste. Huyó. No sé si cae, yo creo que se tira el gato. Pero además mencionaste cuando dijiste los articuladores, que eran Alvarado y Ruminó, son 2 de Chile Vamos, digamos, y Paulina Núñez de Chile Vamos, es decir, quienes están buscando acuerdo no es el Partido Republicano, son la gente de Chile Vamos, que está en el gobierno. Vamos es más o menos parecido a lo que pasaba con el socialismo democrático en el gobierno anterior. Así es. Si tus panelistas acceden a conversar aquel tema en el segundo bloque, lo hacemos. No sé, lo vamos a ver. Depende del gato. Convérsenlo durante la pausa. ¿Buscas un panorama bueno para ver el Mundial? Entonces anda al Carnicero y aprovecha la oferta mundialera de la semana en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y el Maule. Ideal para disfrutar cada partido. El Carnicero, maestro en carnes. Que el gato haya caído y huido. Se tiró. Es un fracaso de las fuerzas vivas que estaban tratando de atraparlo, ¿no? O de rescatarlo. Habría que preguntarle al gato. ¿Seguimos con la analogía o...? Yo pienso en el Ministerio de Seguridad y el gato. Ojo que tal vez el gato se tiró y la prensa dijo se cayó. Exacto. Que es la verdad. Como dueña y tutora y amante de los gatos por años, te puedo decir que ese gato no se cayó, se tiró. Estoy en contra de los fanatismos de cualquier tipo, Pía. Yo también estoy en contra de los animalistas. Yo también estoy en contra de los fanatismos, pero es una evidencia empírica. Al mirar la imagen, el gato se lanzó. ¿Sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Hey empresario, bienvenido a una nueva era de empresas, más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Con Claro, vive el fútbol en 4K. Si eres cliente de TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cambia al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Estamos de vuelta aquí en País ADN con Sebastián Bowen, Rodrigo Mayorga, Luz Poblete, que tenían la tarea de definir, ponerse de acuerdo con qué tema querían continuar. Y de Sebastián respetar Bowen, la pauta que Piedad nos manda y que Camila hace con tanto cariño. Al revés, mira. ¿Viste? O al revés. Eso dice la Camila, eso. Por favor, Luz, respeta, Luz. sí. Agradecida de respetar la pauta. No, que a propósito del ponerse de acuerdo, de que los grandes temas de país deberían conversarse entre todos, de abrir las puertas, de cambiar de actitud para hacer la política, de lo cansado que puede estar la ciudadanía también de la pelea chica y la trinchera para temas tan importantes como la seguridad o la economía, el empleo.
el presidente de la República hoy día va a partir una ronda en Cerro Castillo para conversar con cada uno de los partidos de su coalición, partiendo por su partido de origen, que es republicano. Pero defíneme, Luz, para tener cierta claridad, cuál es su coalición. Porque la duda ¿es una coalición o no una coalición? No es una coalición formal política, porque esa de hecho, cuando tú armas una coalición, esa está inscrita incluso en el CERVEL que tú eres coalición, que eres coalición electoral y después que eres coalición política. O sea, un pacto electoral versus una coalición política, que compartes un proyecto político. Pero sí es cierto que la coalición que gobierna es el Partido Republicano con una coalición política que se llama Chile Vamos y que tiene 3 partidos, ¿verdad? La UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Y es cierto que gobierna con ellos, porque hay ministros que comparten, que son parte de su gabinete, porque hay subsecretarios que son de los distintos partidos políticos, y así todas las autoridades y todos que en el fondo colaboran, cooperan y son parte del gobierno, porque eso de colaborar estando adentro, no, tú eres parte de, y tienes la misión y la responsabilidad de ayudar a conducir al país junto al presidente de la República. Por lo tanto, Chile Vamos sí se siente parte de una coalición de gobierno, porque está ahí. Y en esa conversación, bastante ninguneo, hay que decirlo, ha sufrido de parte del Partido Republicano cuando ellos eran coalición de gobierno con Sebastián Piñera, 2, ¿verdad? Cuando ellos explícitamente se denominaron como oposición al gobierno, lo dijeron. Una oposición constructiva, crítica cuando hay que ser, lo típico que ahora está haciendo Kaiser con los libertarios. Eso es. Él sabía que o entraba al gobierno, y eso significa igual bailar al ritmo del gobierno, si bien uno tiene un espacio para poder decir, oye, vamos bien, porque yo soy parte de, ayúdame a cambiar el rumbo, yo te puedo poner otro tono, puedo ponerle otro ritmo al gobierno, como lo hizo los socialistas lo hicieron con el gobierno de Boric, que era del Frente Amplio, pero en coalición de gobierno con el socialismo democrático. Esto es lo mismo. La diferencia es que acá tenemos un outsider que es de la derecha, de las derechas, que es Kaiser y los libertarios, que ahora están diciendo o somos parte, porque así decía un poco la pauta, ¿no? Frente a los dichos de Kaiser de decir, bueno, ¿y qué pasa si ahora nos convertimos en una oposición no tan constructiva? No tan amiga. No tan amiga. Como lo hizo el PDG, que dijo, nosotros no somos una oposición, somos no sé, ellos se denominan así como nosotros construimos con no sé qué, no nos gusta llamarnos oposición, sino que somos construcción como más propositivo. Bueno, Kaiser yo creo que tiene un poco ese tono, ¿no? De cómo me diferencio de republicanos, cómo me diferencio del gobierno, al cual ya me diferencié al no ser parte, para tener la libertad y la autonomía de criticar desde fuera. Y ojalá proponer, porque al final del día están dentro con una buena parte de la Cámara de Diputados y tratar de ser construir y esto avanzar, porque si no se va a va a tener un problema de gobernabilidad este gobierno con una oposición más esta otra oposición por la derecha. Pero es que, Rodrigo, esa es la fórmula que le dio éxito a Kast. Sí. Y los republicanos llegaron al poder con una bandera de lucha. O sea, nosotros no pescamos a nadie, digamos, nunca negociaron ni estuvieron dispuestos a hacerlo. Tal cual, pues, un poco han hecho lo fuimos que... solos. Lógico, y el juego de el jugar a ser oposición, si al final lo hemos dicho harto, eso no es solo chileno, en Latinoamérica está pasando muchísimo en la última década y más, a diferencia del siglo XX o el XIX, para qué decir, donde ser incumbente, incluso el XXI temprano, donde ser incumbente está en el poder, te da una ventaja, hoy día es inverso. Hoy día la cantidad de gobiernos que le pasan el testimonio a alguien de su signo se cuentan con los dedos de una mano en América Latina. El mundo, para qué decir, pero América Latina en particular. Entonces, ¿y eso por qué? Porque en el fondo hay mucho descontento, hay mucho enojo, hay mucha frustración y eso es fácil de canalizar. El problema, como decimos siempre, es que es fácil canalizarlo, es fácil usarlo en campaña y luego es muy difícil hacerse cargo. Entonces, un poco vuelve a la idea de los relatos que hablábamos al principio. Cuando yo planteo, el problema es el gobierno, el problema es en contra de algo, en rechazo de algo, eso es bastante más fácil de usar que cuando tengo que convocar o cuando tengo que captar esa adhesión por lo que yo estoy haciendo. Ahora, efectivamente, el problema que eso tiene, o uno de los grandes problemas, es que al ser exitoso desde el punto de vista de ganar elecciones,
y al claramente la autoconciencia no ser la capacidad más difundida de nuestra especie, muchos ven y dicen, bueno, este es el camino, po. O sea, en el fondo esta es la forma, digamos. Si ellos llegaron allá así, si el Frente Amplio llegó así impugnando la concertación, si Republicano llegó así impugnando, Sebastián Piñera llegó así también en su momento. Sebastián Piñera llegó primero impugnando la concertación como su gran diferencia y luego haciéndose como un heredero de ella, impugnando la nueva mayoría. Entonces, en el fondo, esto no es una estrategia tampoco nueva ni inventada por las nuevas generaciones. Lo que pasa es que lo que vemos es cómo se va extremando a lo largo del tiempo y al final la posición de outsider es la que queda más cómoda para efectos de esto. Entonces, bajo esa lógica, uno puede ver que, claro, frente a situaciones con las que está viendo el Partido Libertario, Nacional Libertario, porque se está formando un partido libertario a secas, me parece. Una nueva separación. El otro día salía que ingresaba en CERVEL. Así que hay que enfrentar después lo mismo desde otro lado. Claro. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué incentivos tiene el Partido Libertario para entrar al gobierno? Y ahí yo creo que pasa fue una discusión interna del partido. Ellos discutieron y de hecho parte de la gente que se salió era de la gente que consideraba que Johannes Kaiser había sido muy autoritario al definir que no ingresaban al gobierno. Pero efectivamente el Partido Libertario tiene en este momento tiene justamente esa pregunta por, bueno, ingresamos al gobierno, ganamos lo que se puede obtener en ese proceso, o no es tanto lo que podemos ganar, porque en realidad igual vamos a ser un partido de segunda o tercera línea, y por lo tanto jugamos a la próxima elección. Yo creo que aquí parte algo que se ha visto estos días, un poco en la pugna que se abrió entre lo que planteó el senador Cruzcoque y el mismo Johannes Kaiser, tiene un poquito que ver con ese gallito. Porque yo creo que en el fondo al Partido Libertario, Nacional Libertario, entrar al gobierno sabiendo que entre ellos y Chile Vamos tiene más mano, más peso, los deja en una posición muy compleja porque ya no pueden criticar, que es lo que más rédito les da, y al mismo tiempo tampoco tienen ese dominio interno. Entonces ahí la pregunta es como ¿qué incentivos? Y ahí la respuesta la tiene el presidente, creo yo. Más que me hubiera embolado, ¿ya? Le puede tener un análisis más... Nos encanta. No sé, sociológico, filosófico de lo que está pasando, pero mira... hay un paper bien interesante, si no me equivoco, cita es de justamente Magdalena Gil, que es una académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que habla justamente de las emergencias en Chile, cómo han ido forjando la política pública. De hecho, cita documentos anteriores con el título como Forjadores de la Nación, ¿ya? Como los terremotos, por decirlo así. Y yo encuentro bien interesante. O sea, Chile de alguna manera construyó su Estado, la fortaleza de su Estado, respondiendo a las emergencias, ¿ya? A los terremotos, fundamentalmente, a los escombros de los terremotos. Entonces, nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de conectividad, la Corfo, nuestro incluso Ministerio de Vivienda, todos los elementos, por decirlo así, como los bastiones del Estado, de la provisión de servicios por parte de servicios públicos, han tenido una respuesta y de alguna manera como un catalizador, ¿cierto? Fundamentalmente después de ciertas catástrofes. Y yo creo que nuestra cultura está bien asimilada con eso. O sea, somos una cultura que sabemos que finalmente en cualquier momento, sin ningún tipo de aviso, va a llegar algo que va a ser mucho más grande que nosotros y que va a destruir cualquier tipo de ego súper creador en 2 minutos en el fondo de cualquier tipo de medida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que te queda? Un poco lo que somos. Así, ser sencillo, austeridad, ¿cierto? El valor de la comunidad, hacer las cosas bien y por lo tanto no fijarse mucho más firme en las estructuras de las construcciones más que en los recovecos que tengan, digamos, y en el barroco que tengan en su fachada. Por decirlo de alguna manera, somos de esa construcción más robusta, más que, no sé, la belleza de un Versalles, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y eso yo creo que nos ha distinguido en general de Latinoamérica también, ¿ya? El saber hacer políticas públicas sobre esa base, digamos, de construir en el fondo estructuras firmes. Y en ese sentido, yo creo que lo que también nos ha servido generar ese músculo es en un contexto internacional en que nosotros no manejamos la música. Uh-huh. Cuando nos va bien nosotros económicamente es cuando al mundo, por decirlo así, ¿cierto?, está pidiendo los recursos que nosotros justamente somos capaces de producir.
Y en ese sentido, cuando el mundo está complicada la economía, nosotros también estamos más de manos atadas. De alguna manera es como lo mismo que pasa, ¿cierto?, con los terremotos y con las catástrofes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le queda al Estado, al gobierno, a los políticos, a quienes lideran la nación? Finalmente, es hacer las cosas bien. No creer que en un año vas a cambiar todo, digamos, en 180 grados y que ahora comienza, ¿cierto?, un nuevo tipo de Estado. No, vas a construir básicamente peldaño a peldaño sobre lo que construiste anteriormente y anteriormente y anteriormente. Y esa ha sido la fórmula en Chile y en base a la cual Chile ha logrado desarrollarse. Dicho eso, yo, por lo tanto, tengo muchas expectativas, más de las que pueden venir del mundo más, por decirlo así, puramente parlamentario, porque lamentablemente el mundo parlamentario, el músculo que genera es llamar la atención. Es la forma en que el parlamentario puede darse a conocer, es llamando la atención. Y llama la atención justamente este barroco de las construcciones, por decirlo así, los discursos altisonantes, ¿verdad? Y eso es lo que inicialmente puede captar el clickbait finalmente en las redes sociales. Claro. Pero en cambio, el mundo que viene de gobiernos municipales, gobiernos regionales, tiene otra lógica, ¿ya? Donde el captar la atención no está basado en cómo capto la atención de las redes sociales nacionales, sino que más bien cómo capto la atención de mi comunidad. Y mi comunidad está preocupada por el hoyo que está en el pavimento, ¿cierto?, por la seguridad justamente que está en el barrio, por la plaza que está oscura, y por lo tanto son acciones concretas. Y creo que hay una generación política en el país de distintos lados que se está forjando justamente en dar respuesta a nivel local y que probablemente en el siguiente ciclo político va a tener que dar un salto hacia lo nacional. Y yo creo que eso a mí me llena de esperanza. Adiante. Adiante. Toma. Muy bien. Rodrigo Mayorga. No sería capaz de decir nada más después de esto. Novedades. Es que perdón, es que me quedé en la esperanza. Entonces era como, ¿cómo bajáis de acá? No quiero decir nada. No quiso echar a perder. No, terminamos aquí, pues entonces vamos, bien, Con vamos. el gato, que además con el Vamos, gato. Chile, eso, el gato nunca estuvo, el gato siempre El gato quiso nunca estar se ahí. cayó, el gato se llegó, tiró. el gato subió, el gato nunca se quedó atrapado, subió y seguirá subiendo. Exacto. Sebastián Bogo no se tiró del La poste, regla se por su bajó del propia poste. No, o sea, tampoco hizo el poste, dio la luz, me dejó ahí iluminado. Me tiré ahí, fa. Y después de un terremoto, además. Así que, Además. buena, me gustó, ¿no? Me gustó. Después de un terremoto. Me quedé pensando en eso, como en la crisis, los momentos de... Muy elevado, muy bien. Sí, tú pensando, ojalá que no tenga que ninguna Yo crisis. advertí que me iba en volada, ojo, ¿ah? No, está buena. Sí, Está lo buena. advertiste, nos pusimos en disposición Los terremotos psicológica. y las crisis, yo creo que son buenos momentos para mirar la historia. Por favor, de la nación. Y ya que estamos hablando de historia. Mira, me conecto. No, sí, tengo dos invitaciones. Una más precisa, o sea, más pronta y otra no tan... No, sí, pronta, pero no tanto. Una es que estoy lanzando un nuevo libro, así que voy a partir por ahí. Se llama Relatos de un chileno en Nueva York 6. Es una saga de 6 libros, como dice su nombre, no es casi original con el número, es el sexto. Eso es algo que escribí hace mucho tiempo, porque es una serie que escribí en redes sociales terminé hace como 4 años, 5, el 2021, entre el 2017 y el 2021, y que después se fueron convirtiendo en el libro. Y hoy día, en la tarde, es el lanzamiento, a las 7 de la tarde, todos cordialmente invitados, en la Fundación Cultural de Providencia, invitados los auditores, si quieren asistir también, auditoras, ahí en Nueva Providencia, 1995, que es este edificio bien bonito que queda ahí en la esquina entre Pedro Valdivia y Nueva Providencia. Vamos a estar con Felipe Oriones, mi editor, con alguna participación de Juanita Ringelin, la actriz, que también tuvo ahí un rol en el proceso, y con alguna sorpresa, precio exclusivo. Es una celebración de final de libro. Fue una de esas cosas que partió como con una publicación de poquitas palabras en Facebook en ese entonces y terminó en un lote de libros grandote, así que una buena razón para celebrar. Muy bien. Eso uno. Y aprovecho también, y esto sí tenía que ver con la historia, de dejar a todo el mundo súper invitado porque este viernes se inaugura en el Museo de la Memoria una exhibición interactiva, sensorial interactiva, que estamos dirigiendo desde Momento Ciudadano. Se llama Un siglo de voces juveniles, de cristaleros
Scouts y Pingüinos, y justamente es una exhibición sobre la historia de la participación infanto-juvenil en Chile durante el siglo XX. Y un poco recorre desde 1907, con la formación del movimiento Scout a nivel internacional y su llegada posterior a Chile, hasta el 2006 con la Revolución Pingüina. Y justamente lo que busca hacer es que en tiempos donde la discusión sobre participación infanto-juvenil a veces está muy sesgada por las protestas, la violencia y las posiciones frente a ella, donde muchas veces hay una suerte como de satanización o idealización. Esta es una exhibición que busca hacer dos cosas muy importantes. Una primera es mostrar que las formas de participación, o sea, tres en realidad. La primera es que niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes han participado históricamente. ¿Ya? Esto no es una realidad del presente solamente. Existe desde que los niños y las niñas existen, que son parte de la sociedad y que forman parte de ella con distintas formas. La segunda es que esa participación tiene formas muy distintas, ¿ya? De las cuales hay algunas que quizás no han sido más conocidas en las últimas décadas, como pueden ser los movimientos estudiantiles, pero también hay otras formas en las fábricas, hay otras formas en el movimiento Scout, en los gobiernos estudiantiles, en las brigadas de pequeños maestros. O sea, hay una gama de formas de participación, porque la participación no le pertenece ni a un sector o a otro, le pertenece a los niños, las niñas y los jóvenes, que tienen distintas miradas políticas y de mundo como nosotros. Y la tercera es que justamente porque esos niños, niñas y jóvenes son actores históricos también, ¿no? Tienen agencia, tienen responsabilidad histórica. Y eso es muy importante para poder comprender cómo las acciones también tienen consecuencias. En tiempos donde a veces la conversación de la participación, como digo, o se idealiza como una suerte de panacea absoluta o se sataniza como algo que hay que reducir, lo que esta exhibición invita es justamente a que la podamos conversar, que podamos discutir democráticamente qué formas son son legítimas, qué formas no, cuáles son más deseables, cuáles son menos deseables y en el fondo cómo podemos hacer que la participación no sea un fin en sí mismo, sino que un medio para contribuir a un país mejor, a un mayor crecimiento, a un mayor desarrollo, a una mayor paz social, cohesión social, desarrollo democrático, etc. Solamente para cerrar, una exhibición, como digo, que está dirigida desde Momento Ciudadano. Yo me tocó ser el curador de contenidos como historiador, pero en alianza con la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, que es quienes se hacen cargo con sus estudiantes del desarrollo de la producción de la exhibición misma, en conjunto también con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es donde va a estar ubicada, y con el Museo Histórico Nacional, que han trabajado como asesores también históricos del proceso, y junto con un consejo de asesores de niños, niñas y jóvenes que ha estado en la etapa de codiseño. Así que dejar a todo el mundo muy invitado. Como digo, esto se inaugura, o sea, está abierta desde este viernes 10 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en Metro Quinta Normal. Esto está en la Galería de la Memoria, que es la que está por la entrada del metro. Muy bien. Entrada liberada y va a estar abierta hasta mediados de septiembre, más o menos. Muy, muy buena invitación y recomendación. En tus redes sociales, Rodrigo, además, obviamente pueden encontrar el detalle del evento del día de hoy y también del inicio de esta exposición el día viernes. Muchísimas gracias, Rodrigo, Sebastián, Luz. Genial. Por haber estado con nosotros hoy día en este panel de País ADN. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.